Si bien a través de toda la historia la Biblia ha permanecido, a través de la historia también ha sido interpretada. Lamentablemente muchas veces desde una óptica filosófica, humanista, se pierde el objeto del mensaje divino para cada uno del ser humano. Es interesante darnos cuenta cómo en el Nuevo Testamento eran tratadas las Escrituras que hasta aquella época correspondían el Antiguo Testamento. La ley, los profetas, los escritos. ¿Cuál fue la actitud de Jesús para con la Biblia de aquella época? ¿La de los apóstoles? ¿La de la iglesia cristiana? Cuando nosotros vemos la consideración que ellos tenían, no podemos ser menos e interpretar nosotros de la misma forma que ellos, de la misma forma incluso que nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, le invito a este capítulo titulado ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, ¿cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo, capítulo 4, versículo 4. Bienvenidos a cada uno de ustedes, queridos amigos. Es un gusto nuevamente poder saludarles en un capítulo más de Lecciones de la Biblia. Estamos dando inicio, saludando a nuestros amigos que nos ven tanto a través de Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza, como también a través de nuestras plataformas digitales alrededor de todo el mundo. Nos llegan mensajes de Norteamérica, de Europa, desde Interamérica o Centroamérica, así que es un gusto, desde Australia, Oceanía. Muchas gracias por todos sus mensajes, que usted también, si no está viendo a través de nuestra plataforma YouTube, ahí en los comentarios cuéntenos de dónde nos está mirando, algún pedido de oración, algún comentario con relación a la temática, que venga también a complementar. Hay muchas personas que también interactúan en los comentarios entre sí, así que bienvenidos a esta hermosa familia de Nuevo Tiempo. Y también son parte de nuestra familia, Pastor Óscar Lefiguala, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Sí, muy contento nuevamente. Este ya es nuestro tercer capítulo y estamos compartiendo entretenidamente con nuestros televidentes, así que estamos muy contentos por eso. Así es. Y por supuesto, Pastor John Carreño, gracias un capítulo más por acompañarnos, Pastor. Gracias a ustedes también por la invitación que me han hecho. Es un agrado para mí acompañar también a todos nuestros televidentes donde quiera que se encuentren. Y estamos viviendo una semana muy especial para el mundo cristiano, ¿no? Sin necesidad de focalizarnos en ritos, porque aquí lo más central es Cristo Jesús, lo que Él hizo, lo que hace, lo que está haciendo y lo que hará en nuestra vida, ¿no? Esta época vivimos de Semana Santa, en donde las personas miramos a aquel momento, aquel sacrificio en la cruz, y precisamente vamos a tocar algunos puntos en esta temática, en este capítulo vamos a hablar de ese momento especial. Así que para que usted también no sea una Semana Santa, me acuerdo en Brasil le llaman el Calvario, ¿no? La Semana del Calvario, para que ustedes también puedan reflexionar acerca de la palabra de Dios, porque al final de este capítulo, como en cada capítulo, vamos a tener
una invitación de parte de Dios y una decisión que cada uno de nosotros también debemos tomar. Por lo tanto, Pastor Óscar, si nos dirige en oración. Señor y Padre Santo, nuevamente, Señor, estamos reunidos en este lugar para estudiar tu palabra. Guíanos con tu Santo Espíritu y haznos comprender tu palabra y el camino de la salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ustedes que son académicos, que les gusta el estudio, ¿no? ¿Les ha pasado tal vez que ustedes escriben algo, alguna investigación, algún artículo o incluso algún sermón? Porque de repente alguien dice, oye, ¿me puedes compartir aquello que predicaste, expusiste, ¿no? La palabra de Dios, y me gustaría. Y después uno pasa el tiempo y lo ve o publicado en alguna otra parte o que se está usando, que es útil para otras personas. ¿Les ha pasado algo así o no? Sí, más de una ocasión. Bueno, yo le he pedido mucho material a usted y lo uso, ¿no? Entonces, para que sepa. Sí, sucede. Y es un privilegio poder compartir la palabra. Y más todavía cuando uno sabe que esa palabra o ese mensaje o ese escrito pudo llegar a alguien y causó un efecto. Me ha sucedido en algunos mensajes en donde he recibido alguna llamada o alguna petición. Quisiera tener el escrito o el mensaje o qué significa tal cosa. Y eso es un privilegio compartir, porque es el Evangelio, la palabra de Dios. Pastor, ¿alguna experiencia? También me ha ocurrido con sermones, evidentemente. Es muy grato cuando ha pasado el tiempo, como por ejemplo 15 años, 20 años, y alguien todavía se recuerda de algunas palabras que se mencionaron en un sermón. Y como dice Óscar, también porque el Espíritu Santo trabaja en los corazones nuestros, en los corazones de las personas. Y yo soy un convencido que cuando alguien tiene el privilegio de hablar, de predicar o de escribir acerca de Dios, el Espíritu Santo toma aquello y de alguna manera tiene el poder para implantarlo en la mente o el corazón de las personas. Y en muchos casos tiene el impacto de una decisión por Jesucristo. Y en la parte académica, los alumnos siempre están preguntando, ¿nos va a hacer llegar la presentación? Claro, ellos tienen el interés porque se aseguran con la presentación de rendir un mejor examen. Generalmente a ellos en principio les digo que no. Les digo que lo voy a pensar. Y en algunos casos, evidentemente, previo a los exámenes, hago llegar también un PDF generalmente de la presentación. Ellos van a ser evaluados y evidentemente quieren tener todo el texto. Esas son las experiencias que hemos tenido. Imagínense ustedes, o sea, es extraordinario pensar en el monte Sinaí, el dedo de Dios, ¿no? Y allí en el primer capítulo, Pastor Óscar, nosotros conversábamos acerca del gran yo soy. El mismo que se manifiesta en el Sinaí es el mismo Cristo que dice yo soy. Y antes incluso que Abraham fuese yo soy. Y Juan 1, ahí veíamos que ese mismo yo soy es el creador. Escribe la ley y luego cuando se encarna y viene a este mundo, tiene que observar la ley. Y no solamente en ese texto que también usted leía, pastor, no pensé que venía a abrogar la ley, y vamos a comentarlo en profundidad ahora, sino cuando es niño. Y hay una obra maestra, una obra cristiana, El deseado de toda la gente, escrito por Elena de White, que dice que Jesús tuvo que aprender de María la ley de Dios, a observarla como un niño. Y uno dice, wow, pero si Él la escribió con su propio dedo. ¿Cuál es la apreciación, cuál es la consideración que Jesús tenía
con respecto a la Biblia, a la ley, e incluso podemos decir con certeza a lo que él mismo había escrito. Jesús tenía mucho respeto por su palabra, porque era la Biblia de ese entonces era su palabra. Y él siempre, cuando tenía que responder algo, lo respondía con un escrito está. Lo vemos en la tentación, en las 3 tentaciones. Escrito está. Siempre él estuvo con un escrito está. Cuando nosotros nos enfrentamos también a circunstancias difíciles o tentaciones, debiéramos usar el mismo método de Jesús. Ahora, Jesús siempre utilizó el escrito está desde todo su ministerio, desde el comienzo, en la tentación, hasta la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Jesús utilizó varios escritos, está, escritos de los salmos, de los profetas, para que se cumpliese la escritura cuando dice el profeta, y él mencionaba alguna frase allí. Siempre él tuvo en alto su palabra, porque su palabra era su voluntad. Aquí está la voluntad de Dios. Así que él no podía estar discordante, claro, o contradecirse con su voluntad, con su palabra, con su mensaje. Pero tuvo que aprender esa, insisto, en esta época que no tenemos luz bíblica, ¿no?, de la niñez de Jesús, su adolescencia, su juventud. Pero obviamente nosotros entendemos de que siendo un niño tuvo que haber aprendido, es decir, lo que Jesús llegó a hacer en las tentaciones, por ejemplo, de responder con un escrito está, cada uno de nosotros, pastor, también podemos hacerlo, siguiendo el ejemplo de Jesús en su hogar desde pequeñito, adolescente, joven. Bueno, esta es una tarea de los padres, los padres cristianos. Aquellos que tenemos el privilegio de ser padres, necesitamos en realidad también aprender a los pies de Cristo. Estaba pensando en Deuteronomio, cuando Dios habla al pueblo de Israel y les dice que esas palabras debían compartir con sus hijos. ¿Y en qué momento? En todo momento, dice, andando por el camino, al levantarte, al acostarte. Por lo tanto, es importante dedicar el tiempo necesario, ojalá a diario, para estar con los hijos y compartir con ellos la palabra de Dios. Evidentemente a ellos les encanta, de acuerdo a sus edades, las historias de la Biblia, historias como Jonás, historias como la de Noé, los milagros de Jesús, Daniel en el foso de los leones, los amigos de Daniel en el horno de fuego. Quisiera explicar algo. ¿Por qué esto es tan importante? Yo mencionaba en el estudio anterior que vivimos un tiempo que es complejo. Es un tiempo en que tenemos que negociar con la vida y nuestros hijos también tienen que aprender a negociar con la vida, por así decirlo. Y ellos necesitan desenvolverse bien, con principios, con valores cristianos. Y entonces, ¿qué rol juega en este sentido el enseñarles con la palabra? Así como Jesús fue enseñado por su madre. Esto va a fortalecer en ellos, en realidad, van a abrazar los principios cristianos. Y hay momentos en que nosotros los padres no podemos estar con nuestros hijos. Sobre todo cuando los hijos ya entran a una edad de adolescencia, ¿cierto? Son adolescentes, ellos ya andan solos con sus amigos, evidentemente de acuerdo a sus edades nosotros le damos ciertos permisos, pero no podemos estar con nuestros ojos encima. Pero podemos tener la certeza de que ellos tomarán buenas decisiones si ellos han aprendido a amar profundamente a Dios, de tal manera que son obedientes a la palabra de Dios, y al ser obedientes a la palabra de Dios van a ser buenos hijos y buenos cristianos. Por lo tanto, yo me voy a ser más claro. Hoy
se están iniciando, por ejemplo, en el tabaquismo niños menores prácticamente de 10 años, incluso en alcoholismo y en otras cosas, en sustancias ilícitas. Pero un niño que ha aprendido a amar a Dios, que sabe que debe cuidar su cuerpo porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo, por ejemplo, por poner un ejemplo, no va a acceder, digamos, a ese tipo de invitaciones. Más bien se va a cuidar y va a ser tan cuidadoso porque él no quiere ofender a Dios, él quiere honrar a Dios con su vida. Entonces, y es increíble, esto lo enseñó Dios, indicándole a Moisés cómo debía ser la educación de los hijos, y estamos hablando en tiempos de Moisés, 1500 años antes de Jesús. Así que imagínense, hoy día esto es aplicable a nuestros días. Así es. Y eso es lo maravilloso, la palabra de Dios, con el ejemplo de Jesús. Ahora, siempre... perdón, en el ejemplo de Jesús, disculpa que te interrumpa, no solo Jesús aprendió de su madre la ley, el libro de Hebreos también nos dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Claro, aquel verbo que se hizo carne, se hizo hombre. Y nosotros creemos en Cristo, hombre, y Cristo, Dios. Así que Él tuvo que aprender la parte humana, en el plano humano, no solo las leyes que Él mismo había dictado, sino que tuvo que aprender otros valores como la obediencia. La abnegación. Ahora, cuando vemos la tentación de Cristo, claramente Él responde y evidencia esa educación desde pequeño, que viene de esta Shemá de Deuteronomio 6 que mencionaba el pastor. Pero tenemos la otra parte, tenemos el aspecto de que la Escritura es mal interpretada o mal citada o citada a conveniencia, que es lo que hace Satanás. También puede ocurrir en nuestros días, y peor aún, en esferas del mundo cristiano. Por lo tanto, queridos amigos, por supuesto aquí tenemos dos grandes ejemplos con respecto a la tentación. Cómo nuestros hijos, nosotros mismos debiéramos reaccionar y responder, siempre con un escrito está. Pero también de qué forma la Biblia puede ser mal citada, mal interpretada o incluso mal entendida. Y es el ejemplo de Satanás, cómo él también va presentando estos argumentos que sabemos que venían desde el mismo Génesis. Nosotros vamos a hacer un alto, vamos a continuar esta conversación de cuán importante es la consideración que Jesús tenía de las Escrituras, los discípulos, los apóstoles, para también nosotros tener un claro ejemplo de cómo debemos considerar la Biblia en nuestros días. No se separe, ya regresamos. Y ya estamos de regreso, agradeciendo a ustedes su fiel compañía, que cada semana están siguiendo la programación de Nuevo Tiempo y especialmente de Lecciones de la Biblia. Muchas gracias por estar ahí en compañía. Satanás también usa las Escrituras, ¿no? Y queda evidenciado ahí en la tentación. Por lo tanto, ¿podemos nosotros recibir ataques del enemigo a través de la misma Escritura, tal vez con la tergiversación o una errada interpretación de la Biblia y que al final nos conduzca a nuestra misma perdición? Es probable, es posible. Por eso comentábamos hace, digamos, en el programa pasado lo siguiente: cuán importante es ver el contexto de lo que se está hablando. Yo estaba pensando, por ejemplo, ahora en esto de tergiversar las Escrituras. Comentábamos con unas personas en un curso precisamente de salud, un curso de nutrición. Entonces la pregunta era, ¿qué ocurre con Levíticos 11, por ejemplo? El tema de las carnes que se permiten, etcétera. Pero dicen, eso quedó atrás. El tema de las carnes que son inmundas y las que son limpias. Hoy día con el sacrificio de Jesucristo en la cruz, todo esto quedó atrás.
Por lo tanto, prácticamente mucho del contenido del Antiguo Testamento, y especialmente aquello. Y yo les decía que no. Y me decían, no, pero si uno de los discípulos de Jesús, mató y comió. Dios le indica Mata y come. y ve que tiene una visión. En esa visión baja una especie de mantel con muchos animales inmundos. Y Dios le dice, mata y come. Y dice el discípulo, pero ninguna cosa de estas yo he comido jamás. Y entonces yo le decía, bueno, ¿por qué no vamos a la historia? Lea muy bien toda la historia, todo el capítulo que está allí en Hechos de los Apóstoles, porque finalmente, como la Biblia se interpreta a sí misma, y queridos televidentes, como la Biblia se interpreta a sí misma, nosotros vamos a encontrar la explicación allí. Lo que Dios le estaba mostrando a Pedro no era en realidad que ahora todo estaba limpio para comer, sino más bien que Dios no hace acepción de personas y ellos no tenían contacto con los gentiles. Por lo tanto, estaban considerados perdidos. Pero Dios no los consideraba así. Por lo tanto, Cornelio, que aparece en esta historia, Dios también se le revela a él. Y entonces, lo que Dios le estaba diciendo a Pedro es que no debían hacer acepción de personas, que el Evangelio debía llegar hasta los gentiles. Y efectivamente, Pedro después lo entendió así, de tal manera que Cornelio dice, bueno, yo acepto todo lo que tú me has enseñado acerca de Jesucristo, y pidió ser bautizado. Y toda su familia fueron bautizados y aceptaron a Cristo. Entonces, ojo con esto de tomar un pasaje, sacarlo fuera de contexto, porque en realidad puede ser que estemos leyendo lo que Dios no nos está diciendo. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando yo estudio la Biblia con preconceptos, con un prejuicio, tratando de que la Biblia valide lo que yo ya creo que es así. Pero cuando vamos vacíos a estudiar la Biblia y le pedimos a Dios que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría, nos dé entendimiento y nos muestre, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Eso. Pastor, no solamente el tergiversar, como dice el pastor John, la Biblia, sino traer cosas externas y añadir a la Biblia. En los tiempos de Jesús, incluso antes de Jesús, el pueblo judío, a través de los escribas, los rabinos, comenzaron a formar una serie de leyes, la famosa ley oral o ley rabínica, que ahí nosotros encontramos, por ejemplo, que no se podía cargar en el día de reposo una prenda, un pañuelo, porque era una carga, había que coserlo ese día a la prenda, no se podía caminar cierta cantidad de pasos, y siempre hemos escuchado estas leyes, que son más de 600 leyes, asociadas al Antiguo Testamento. Y cuando Cristo viene, cuando Jesús está allí en el Sermón del Monte, Él tenía en primera fila, Él da muchos mensajes a las personas, a sus oyentes, pero también tenía mensajes indirectos y otros directos, ¿no? En algún momento Él dice, los que enseñan la ley, y eso eran los rabinos, también los autores de esta ley, la ley rabínica o ley oral. Es interesante cómo el Señor contrapone y dice, os habéis escuchado, ¿no? Porque era ley oral, y el Señor les dice que tienen que leer. Y en ese contexto Él dice, no pensé que he venido a abrogar la ley. Pastor, ¿cuán complejo es agregarle cosas a la Biblia que no están escritas o darle sentido a la palabra de Dios que nunca fue el sentido original? Sí. En realidad que esa ley oral que tú mencionas, o esos comentarios orales que se fueron dando en Israel. Y que atacaban, a Jesús lo atacaban mucho, ¿no? Lo criticaban, lo cuestionaban, Sí. Pero era en base a la ley oral. Pero después eso se escribió. Ujú. A través del tiempo se fue escribiendo y dio origen al Talmud. Y el Talmud no era otra cosa que explicaciones
de extras de la Biblia, pero de lo que los rabinos pensaban o lo que ellos se imaginaban. Y ahí agregaron cosas que el Señor nunca dijo. Y ahí es donde viene el problema en decir lo que yo pienso. No, yo creo que es así. Yo pienso que es así. ¿Y allí qué papel jugaba esta ley oral, esta ley rabínica, en relación a la Torá, al Antiguo Testamento? ¿Será que ellos tenían algo que estaban valorando más que la misma Sí. Biblia? A tal punto pasó esta enseñanza del Talmud que pasó a tomar un nivel superior a la Biblia. Y para ellos era, por ejemplo, citemos un caso. El Señor ordenó honrar padre y madre. Pero a los rabinos se le ocurrió una idea, que si alguien decía corbán, una palabra aramea, que quiere decir ofrenda, entonces él decía, bien, yo todas mis posesiones y todo lo que yo gano, todo lo que yo tengo, corbán, es decir, lo dedico, lo consagro a Dios. Así que aunque mi padre o mi madre estén muriendo de hambre, yo no los voy a ayudar porque esto pertenece al Señor. Eso lo inventaron ellos, eso estaba en el Talmud. Así que el Señor condenó aquellas cosas que el Señor les llegó a decir, ni vosotros sois capaces de hacer o llevar las cargas que le habéis impuesto al pueblo. Y ustedes están obligando al pueblo a realizarlas. Tenemos el caso también del divorcio. El divorcio allí en el Antiguo Testamento está concesionado solamente de parte de Dios cuando hay adulterio, ¿no? Pero resulta que esta ley tradicional, la tradición rabínica, decía incluso que el rabino podía dar cartas si uno llegaba a la casa y no le parecía algo bien de cosa doméstica, yo podía darle carta de divorcio a mi esposa. O sea, de lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en la Torá, ellos, como usted bien dice, ¿no?, tomaron sus propias ideas, sus propias interpretaciones y fueron agregando estas leyes y que eran una carga pesada, ¿no?, para el pueblo de Dios. Pastor, ¿podemos correr el mismo riesgo hoy en el mundo cristiano en general, en donde se toman cosas extrabíblicas, tradiciones, cartas, encíclicas, opiniones, pensamiento humano, y que se pone incluso por sobre las Escrituras? Sí, aquello puede ocurrir, ha ocurrido también. Yo estaba recordando de mi niñez, por ejemplo. En mi niñez había que prepararse para la comunión y entonces la preparación implicaba, por ejemplo, estudiar el catecismo y allí encontramos una ley, digamos, diferente a la ley de la libertad que encontramos allí en los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés, la ley moral, y que también Jesús habla y dice, miren, no he venido a abrogar la ley o los profetas, he venido a cumplir. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Entonces yo recuerdo precisamente que uno de los mandamientos, por ejemplo, estaba modificado, como adorar las fiestas, eliminado el cuarto mandamiento que indica la observancia del día de reposo, y también modificado, digamos, aquel que indicaba que no debíamos adorar las cosas que están arriba en el cielo. Entonces, nosotros nos vemos enfrentados hoy en día a pensar qué autoridad tiene hoy día la Sagrada Escritura. Y cuando Jesús habla acerca de las Sagradas Escrituras, piensen ustedes que Jesús está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de la Torá, está hablando del Pentateuco, los 5 primeros libros, de los Salmos, está hablando también de los escritos de los profetas. Jesús viene a validar aquello, viene a darle validez. Y
Y yo vuelvo a mencionar ahora en este programa lo siguiente. Jesús dice que es más importante hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos que tener en nuestras bocas, en nuestros labios, digamos, el nombre de Dios, ¿no? Lo leímos en el capítulo pasado. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Cómo le da validez Jesús? Jesús le da validez. Si ustedes miran ahí el capítulo, por ejemplo, este capítulo que tengo acá, el 24, por ejemplo, capítulo 24. San Lucas. Lucas 24, ¿sí? Van dos caminantes, ¿verdad? Jesús ha resucitado ya, es el día domingo, Jesús ha resucitado, ¿cierto? Y dice el verso 13, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Van estos dos caminantes, discípulos del Señor, iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Prácticamente el día viernes Jesús había sido crucificado, el día sábado estuvo en la tumba, pero también habían acontecido otras cosas, ¿no? Habían hablado las mujeres que ya no estaba Jesús en el sepulcro. Y entonces aparece un caminante que ellos no reconocen. Y ese caminante es Jesús. Y a mí me llama la atención el verso 25. Después que estos caminantes le dicen, estos discípulos le dicen a este caminante que es Jesús en realidad, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Y entonces Jesús, quien no se dejó ver como Jesús, les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, dice. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que las escrituras decían de él. Uh-huh. Por lo tanto, a mí me llama esto la atención. Jesús tuvo que recordarles a ellos las escrituras. Jesús había dicho anticipadamente que él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Ahora Jesús les recuerda aquello. En el verso 44 dice que Jesús se aparece a otros discípulos que estaban allí. Estaban estos discípulos en realidad en un lugar, en una casa, y les dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo dicho, todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Yo quisiera en realidad invitar a todas las personas que se sienten atraídas a estudiar la palabra de Dios, quisiera invitarlos a estudiar la palabra de Dios con confianza. Porque Jesús validó el Antiguo Testamento. Jesús validó las profecías. El Antiguo Testamento era lo que tenían. Por lo tanto, hoy día, Antiguo y Nuevo Testamento es palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Es interesante que ellos sabían lo que iba a ocurrir, lo habían leído, pero no logran discernir que lo que tanto anhelaban, de lo que tanto, aquí Jesús evidencia de que son profecías mesiánicas, el título del Cristo, los padecimientos. Nosotros encontramos textos tan claros como Isaías 53 que hablan de incluso de la forma de padecer. Podemos tener la Biblia, pastor, podemos tener el mensaje revelado e inspirado, pero tal vez lo que les faltó a ellos, y el Señor se los dice, ¿no?, es la correcta interpretación. Retomo un poquito el texto que recién se leyó, donde Jesús utiliza el Antiguo Testamento y menciona aquí Lucas 3 partes. La ley de Moisés, los profetas
y los salmos. En otros casos, en vez de salmos, dice y la escritura. Los escritos, claro. Los escritos. Bueno, la Biblia hebrea está compuesta de 3 partes. Está la ley de Moisés, que son los primeros 5 libros. Están también los profetas, mayores y menores. Y también están los escritos. Los escritos son, crónicas, proverbios, eclesiastés, cantares. Son escritos. Ahora, algunos piensan que ciertos libros son inspirados y otros no. Jesús utilizó las 3 partes de la Biblia hebrea, es decir, la totalidad. No dejó nada fuera. Para él era todo inspirado. Nosotros también tenemos que seguir la misma regla. Ahora, ¿hay gente que mal utiliza la Biblia? Sí. Por ejemplo, si alguien está viendo el horóscopo en la televisión, hablando allí una brujita y menciona un texto bíblico, eso es una aberración, porque el horóscopo es condenado por la Biblia. No podemos mezclar las cosas, lo profano con lo sagrado. Otra cosa, si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y si alguien es de una iglesia protestante y su pastor le dice, no, esa parte de la Biblia no la lea. No, el pastor no puede estar por sobre la Biblia. O si usted es católico y un sacerdote o el papa le dice, no, ¿sabe qué? La Biblia fue cambiada, haga caso a la iglesia. No, la Biblia es la autoridad. Por lo tanto, aquí nosotros estamos frente a un escrito sagrado al cual nosotros tenemos que poner nuestra fe, porque aquí está la palabra de Dios. Así es, amigos, y por supuesto nosotros vamos a hacer nuestro último alto, nuestra última pausa. Usted no se separe, ya regresamos en Lecciones de la Biblia. Si nunca has estudiado las enseñanzas del apóstol Pablo o si tienes un conocimiento de ellas y deseas profundizarla, aquí tenemos un excelente material para ti. Se trata de esta guía de estudio en formato DVD llamada Pablo, el mensajero de la cruz. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Así es, amigos, usted acaba de ver en nuestro último bloque estas invitaciones para que nos pueda llamar, para que usted pueda ponerse en contacto y solicitar estos lindos materiales que la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para usted completamente gratis. Y este año se nos añade el curso de video en un DVD, algo mucho más ilustrativo acerca del apóstol Pablo. Así que les invitamos a que pueda entrar en contacto para recibir estos materiales realmente maravillosos, a todo color, con mucha dedicación. Veíamos, ya que mencionábamos ahí el curso del apóstol Pablo, ¿no? Veíamos la consideración que Jesús tuvo para con el Antiguo Testamento, la Biblia hasta ese entonces. ¿Cuál fue la consideración que la Iglesia Apostólica, los apóstoles, tenían también de las Escrituras? Bueno, en realidad que los apóstoles, ellos siguieron el método de Cristo. Cristo siempre él consideró no solo inspirado, sino que también real los personajes. Por ejemplo, Jesús dijo, no fue así, hablando del matrimonio, no fue así al principio, sino que Dios los creó varón y hembra, validando así la creación, desde la creación en adelante. Después, por ejemplo, hablaba de, así será como en los días de Noé, cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes del cielo, validando de esa manera el diluvio y a Noé
como un personaje Real. histórico, real. Pero tal vez no, la intención de ellos no era dar evidencia, sino que la daban por sentado. No es que en sus escritos ellos hacían un tratado, una investigación para validar el Antiguo Testamento. Simplemente ellos lo aceptaron, lo vivían, y cuando aparecen estas citas, claro, son evidencias colaterales de que ellos sí creían en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, menciono esto porque hoy en día muchos teólogos y hay muchas iglesias que creen que los primeros 11 capítulos del Génesis son mitos. Mitos. Nosotros no creemos así porque Jesús creyó que los personajes de los primeros 11 capítulos hasta Abraham fueron personajes reales y Jesús los citó como reales. Los apóstoles más tarde, ellos, por ejemplo, el apóstol Pedro, en la predicación allí del Pentecostés, que está en Hechos capítulo 2, él cita a David, cita a distintos profetas para validar el Evangelio de Jesús. Es decir, ellos siguieron el mismo método de Cristo, validando y citando el Antiguo Testamento como el Evangelio y los escritos y escritores como reales y válidos. Nosotros hoy en día también no podemos ser menos, creer en toda la Escritura. Y cada vez que nosotros queremos conocer de una doctrina, entonces tenemos que ver qué dice el Antiguo Testamento y qué dice el Nuevo. Porque el Nuevo está fundamentado en el Antiguo. No podemos desechar el Antiguo Testamento, puesto que si sacamos el Antiguo Testamento, dejamos sin base al Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento no es más que el cumplimiento del Antiguo. Así que el método que hizo Jesús, el método que siguieron los apóstoles, nosotros debemos seguir la misma línea. Pedro hace mención de personas que preguntan o se burlan diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, no solamente por tradición oral o por transmisión, no tradición, por transmisión oral, sino por lo que estaba escrito también. Cómo se fue construyendo el canon del Nuevo Testamento. Pero la gente ya en ese entonces estaba cuestionando lo que se había predicho que no se estaba cumpliendo. ¿Cuál fue la reacción de la Iglesia Apostólica? ¿Cuál debería ser nuestra reacción cuando se ataca, se critica o se cuestiona las Escrituras? ¿Debemos invertir ahí nuestras fuerzas en defenderlas? ¿Ustedes se recuerdan de aquel cojo que estaba en el pórtico de Salomón? ¿Ah? Y entonces viene Pedro y Juan y Pedro le dice a este hombre que le está mendigando, le está pidiendo, le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. y al hombre se le afirman las piernas, lo ayudan a levantarse y queda de pie. Esto fue un impacto tremendo. Se estaba manifestando el poder de Dios en realidad allí. Y entonces Pedro y Juan son enviados delante de un concilio. Cuando ellos son enviados delante del concilio, dice la palabra de Dios, a nuestros televidentes les invitamos a abrir sus Biblias en el capítulo número 4 de Hechos de los Apóstoles. Entonces, verso 23 dice que los pusieron en libertad después, vienen a los suyos y les cuentan todo lo que los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho. Y en realidad lo que le habían dicho es, dejen de hablar de Jesús, dejen de predicar, no hablen de la palabra. Y a mí me llama la atención, ellos oran. Pero antes de orar, quedó registrado ahora aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles algunas cosas extraordinarias. Miren, el verso 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor, tú que eres Dios,
Tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y están citando a Dios como creador. Claro. Espectacular. Hay alguien que dijo, debemos de desmitologizar la Biblia. Porque son mitos en la Biblia, por ejemplo, las sanidades extraordinarias de Jesucristo, dicen algunos, para otros el Génesis, o que Dios, que los días de la creación fueron 6 días de 24 horas. Entonces, cuando nosotros estudiamos ahora, por ejemplo, ¿qué trato le dio Jesús a las Escrituras, al Antiguo Testamento? ¿Qué trato le dieron los apóstoles a la Biblia? Y cómo nosotros entonces ahora podemos responder frente también a los cuestionamientos de la Biblia que hoy día existen. También hoy día algunos dicen que la Biblia hay partes que son inspiradas, otras que no, y hay una parte que es mitología. Aquí me están diciendo ellos, en este caso los apóstoles, reconociendo, por ejemplo, la creación de Dios, a un Dios creador. El verso 25 citan a David, por ejemplo, pero la oración fue extraordinaria. Dice así, verso 28. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Creo que frente a estos ataques que hoy día se hacen también contra la palabra de Dios, nosotros con mayor fuerza debemos pedir a Dios en oración, no que no nos ataquen o que no ataquen la palabra de Dios o a los cristianos, sino lo que debemos pedir es que con más denuedo podamos alzar nuestra voz y predicar esta palabra, la palabra de Dios. A mi mente viene Martín Lutero, 1521. Martín es llevado a la dieta de Worms y la situación es grave, peligra la vida de Martín Lutero, porque ha estado enseñando la palabra de Dios y específicamente ha estado rechazando las tradiciones. Y entonces se le da la oportunidad de que él hable y que él se retracte. Y yo voy a parafrasear lo que él dijo, pero él dice, si me demuestran con las sagradas escrituras que yo estoy equivocado, que esto no es así, está bien. Pero debo obedecer a mi conciencia, dice. Y mi conciencia dice que estas sagradas escrituras están por encima de todo y es palabra de Dios. Sola escritura. Por lo tanto, yo creo que hoy día necesitamos levantar y elevar la Biblia, la palabra de Dios. Es el mismo espíritu que transforma, que convierte por el poder de la palabra y que permite que el mensaje escrito pueda ser proclamado, pero también testificado. Sí, hay un texto que está aquí en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Lo que el Señor nos dice es que no nos conformemos al sistema de este mundo, que el sistema de este mundo no nos transforme, sino que todo lo contrario, seamos transformados, pero mediante la renovación del entendimiento que Dios hace en nosotros. Es decir, debemos sufrir una metamorfosis, pero esa metamorfosis primero la produce Dios en la mente. Y la mente nuestra, al ser transformada por Dios, transformará nuestra vida. Y luego dice que cuando nosotros seamos transformados nuestra mente por Dios, entonces conoceremos la voluntad de Dios. Así que qué importante es que nos sometamos a Dios para que Él nos transforme. Así es, pastor, y es esa misma voluntad la que Mateo capítulo 7, que hemos mencionado en otros momentos, el Señor requiere conocer su voluntad y ponerla por obra. ¿Será, pastor, que Dios tiene
una invitación especial para nuestros amigos en este capítulo? Por supuesto, nosotros tenemos el privilegio de tener las Sagradas Escrituras y Dios anhela que podamos estudiarlas, profundizar en ellas. Encontramos la belleza del plan de salvación y a Cristo como centro de las Escrituras. Vivimos tiempos que no son fáciles, son tiempos difíciles. En el pasado muchos hombres dieron su vida por seguir predicando la palabra de Dios. Y estando en Praga, me tocó estar en el templo, en la iglesia, donde predicaba Juan Hus, quien desde pequeño quiso servir a Dios por instrucción de su madre. Y un día su madre le dice, ojalá que un día vengas a esta universidad. Llegó a ser rector de la Universidad de Carolina o la Universidad de Karlova. Y dividía sus tareas entre la universidad y la predicación de la palabra de Dios. Le dijeron que no vuelva a predicar la palabra de Dios, que no debía enseñar las Sagradas Escrituras, que si lo hacía, lo más probable era que debía ir a la hoguera. Él siguió predicando las Sagradas Escrituras, siguió llevando el mensaje de salvación a tanta gente que lo necesitaba. Y finalmente, en 1415, en la ciudad de Constanza, en Alemania, él estaba listo para ser encendido en la hoguera. Sus palabras fueron las siguientes. Su apellido significa ganso. Y él dijo, maten este ganso y en 100 años se levantará un cisne. Pasaron 100 años y se levantó el gran reformador Martín Lutero, quien también arriesgó su vida por predicar la palabra de Dios y enseñarla como se debía. Estimados televidentes, si usted tiene este libro maravilloso que es la palabra de Dios, dedique el tiempo necesario día a día para estar en comunión con el Señor en forma personal. Deje que Jesús hable a su vida por medio de las Sagradas Escrituras. Por eso el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es nuestra invitación. Vamos a orar, ¿les parece? Para que el Señor pueda permitirnos tomar decisiones importantes en esta hora. Querido Dios, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos no solo a entenderla, sino vivir de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Bendice a nuestros amigos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, Pastor John. Ha sido un gusto haber compartido estos 2 capítulos junto a usted. Que el Señor le bendiga en su ministerio y también a su familia. Muchas gracias a ustedes y gracias también a nuestros televidentes por estar atentos a este importante programa de Lecciones de la Biblia. Así es. Pastor Oscar, nosotros continuamos en esta tarea, pero muchas gracias también por estar en este capítulo. Gracias también. Y a ustedes, amigos, permanezcan en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nosotros nos encontramos en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.